Déjenme contarles algo sobre las habitaciones de hospital que nadie que no haya pasado tiempo real en una comprende del todo. Tienen una cualidad de quietud particular que no se parece a ninguna otra quietud en el mundo. No es pacífica, no es reparadora, es más bien suspendida. Como si toda la habitación contuviera el aliento, esperando que se decida algo. Conozco bien esa quietud ahora. Pasé 11 días dentro de ella el pasado octubre, en una habitación en el cuarto piso del Mercy General con una ventana que daba a una estructura de estacionamiento y un televisor que nunca encendí, escuchando el pitido de los monitores y los pasos silenciosos de las enfermeras en el pasillo y, el tercer día, las voces de mis 2 hijos en el corredor fuera de mi habitación, creyendo que estaba dormido, discutiendo qué hacer con mi casa. Me llamo Leonard Pruitt. Tengo 76 años. Tuve un grave episodio cardíaco el pasado octubre, no un infarto completo, sino lo que el cardiólogo llamó un episodio significativo de arritmia con complicaciones, que suena casi manejable hasta que eres tú el que está tumbado en la cama con los cables conectados y el monitor de oxígeno en el dedo viendo los números y entendiendo, con una claridad que solo llega en esos momentos, que tu cuerpo ha decidido recordarte sus límites. Tenía miedo. No voy a fingir lo contrario. 76 años, solo en una habitación de hospital a las 2 de la madrugada, y tenía miedo de una manera en que no lo había tenido desde que era joven. Lo que no estaba, y lo que quiero dejar absolutamente claro desde el principio de esta historia, era muerto. No me estaba muriendo. Estaba enfermo, siendo tratado, y se esperaba que me recuperara completamente con ajustes de medicación y algunos cambios en el estilo de vida que mi cardiólogo el Dr. Mars delineó con tranquila eficiencia el segundo día. Iba a estar bien. Y sin embargo mis hijos, mi hijo Clifton y mi hija Nadine, estaban de pie en el corredor fuera de mi habitación el tercer día manteniendo una conversación sobre mi casa y mi cuenta de ahorros y mi camioneta que me dijo, de la manera más clarificadora posible, exactamente cuán bien creían que iba a estar y exactamente qué tipo de bien esperaban. Necesito contarles quién era yo antes de contarles lo que escuché, porque el contexto lo es todo y un hombre es más que la peor semana de su vida. Crecí en el campo de Kentucky, hijo de un agricultor de tabaco llamado Earl Pruitt que se mató trabajando y murió a los 63 sin nada que mostrar excepto un pequeño pedazo de tierra y el respeto de todos en el condado, lo cual él valoraba más que el dinero y que yo heredé junto con su terquedad y sus largos silencios. Dejé Kentucky a los 19 años, me fui al norte, a Ohio, trabajé en manufactura durante una década antes de obtener mi licencia de electricista y eventualmente mi licencia de contratista, y pasé la mayor parte de 30 años dirigiendo una pequeña empresa de contratación eléctrica desde un taller en la Route 14 en Millfield que construí desde cero, literalmente desde cero, una furgoneta usada, un juego de herramientas y una reputación que mantuve nunca tomando atajos y nunca incumpliendo un plazo. Vendí el negocio a los 68 años por suficiente para ser cómodo sin ser rico, que era exactamente lo que me había propuesto. Mi esposa Gloria murió hace 14 años. Cáncer de ovario, 2 años desde el diagnóstico hasta el final, y esos 2 años fueron los más difíciles de mi vida en todas las maneras en que una vida puede ser difícil, y salí al otro lado de ellos siendo un hombre diferente y más callado de lo que había sido antes. Tuvimos a Clifton y a Nadine. Clifton tiene 51 años, trabaja en gestión logística para una empresa de distribución en Columbus, casado con una mujer llamada Seree y con 2 hijos propios. Nadine tiene 48 años, vive más cerca de mí, a unos 20 minutos, trabaja en administración escolar, se divorció de un hombre llamado Todd hace 3 años en una separación que fue lo suficientemente complicada como para que yo me mantuviera cuidadosamente neutral durante todo el proceso y que creo que Nadine no le ha perdonado del todo a Todd, ni a sí misma. Mi relación con ambos desde que Gloria murió es lo que yo describiría como cumplidora. Llamaban, visitaban en los días festivos, se interesaban cuando tenía citas médicas. No eran hijos descuidados. Eran adultos ocupados con vidas plenas que querían a su padre de la manera de fondo en que los hijos adultos quieren a los padres que envejecen, lo suficientemente presentes, lo suficientemente atentos, no tan presentes ni tan atentos como para interrumpir la corriente principal de sus días. Lo acepté.
Había construido mi vida para ser autosuficiente y no requería mucho cuidado. Tenía mi taller, todavía, incluso después de vender el negocio, mantuve un taller personal en el garaje donde construía muebles y hacía trabajos de restauración para los vecinos y mantenía las manos ocupadas de la manera en que las manos necesitan estar ocupadas cuando un hombre se jubila y no sabe qué hacer con las horas. Tenía mi jardín. Tenía a mi vecino Mitch, que había sido mi vecino durante 22 años y que venía la mayoría de las mañanas a tomar café de la manera en que los hombres de cierta edad y cierta amistad lo hacen, sin ceremonias, sin programar, simplemente apareciendo porque aparecer es todo el lenguaje de ello. Tenía una vida buena y tranquila. Y luego llegó octubre y mi corazón se portó mal y acabé en el Merci General en el cuarto piso escuchando cosas que no estaba destinado a oír. La arritmia me golpeó un miércoles por la tarde. Estaba en el taller lijando las patas de una mecedora que había estado construyendo para la hija de Mitch, que esperaba su primer bebé, y lo sentí empezar, un aleteo en el pecho que había tenido una o dos veces antes, siempre brevemente, siempre pasando, pero esta vez no pasó. En cambio fue creciendo, se convirtió en un latido que me hizo que la visión se nublara en los bordes, y tuve la presencia de ánimo de sentarme en el suelo del taller antes de caerme, y luego tuve la presencia de ánimo de llamar al 911 en el teléfono móvil que llevo en el bolsillo de la camisa desde que Gloria murió porque me hizo prometer que lo haría y he mantenido cada promesa que le hice. Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Recuerdo que conté los segundos entre la llamada y las sirenas. 8 minutos. Eran buenos, eficientes, tranquilos de la manera en que lo son las personas que han visto esto muchas veces y saben exactamente qué hacer, y recuerdo que pensé, mientras me subían a la ambulancia, estoy muy agradecido de haber llamado en lugar de esperar a ver qué pasaba. Llamé a Clifton desde la ambulancia. Respondió al tercer timbre, la leve impaciencia en su voz de un hombre interrumpido a mitad de una tarde, que se transformó inmediatamente en alarma cuando le dije lo que estaba pasando. Dijo que vendría de inmediato. Llamó a Nadine. Ambos llegaron al hospital en 2 horas, lo cual teniendo en cuenta las distancias era razonable, y para entonces yo estaba estable, monitorizado y medicado y en mi habitación del cuarto piso, y entraron y estaban genuinamente asustados y genuinamente aliviados y me alegró verlos, me alegró de la manera en que te alegra ver a tus hijos cuando acabas de que te recuerden que eres mortal y que ellos son parte de aquello por lo que eres mortal. Esa primera noche fue real. Pase lo que pase después, esa primera noche fue real y me aferro a eso. El día 3 fue cuando cambió. Había dormido mal, como se duerme en los hospitales, en fragmentos, interrumpido por revisiones y ajustes, la conciencia inquieta particular de un cuerpo que está siendo monitorizado. Estaba despierto alrededor de las 6 de la mañana, tumbado quieto con los ojos abiertos en la luz gris del amanecer que entraba por la ventana sobre la estructura del estacionamiento, escuchando los sonidos tempranos del hospital, cuando escuché voces en el corredor fuera de mi puerta. La puerta no estaba completamente cerrada, se había abierto ligeramente durante la última visita de la enfermera y nadie la había vuelto a cerrar del todo. La voz de Clifton primero, baja pero no lo suficientemente baja, diciendo algo de lo que capté el final. La tasación es solo planificación práctica. Y la voz de Nadine, más cautelosa, va a estar bien, Cliff. El doctor Mars dijo. Y Clifton de nuevo, ya sé lo que dijo el doctor Mars, Nadine, solo digo que deberíamos estar pensando en esto ahora en lugar de después. La casa sola vale. Dijo una cifra. Dijo una cifra que yo sabía que era precisa porque la había tasado 2 años antes. La dijo en el tono de un hombre que hace un inventario de activos, que es lo que estaba haciendo. Estaba tumbado en mi cama de hospital escuchando a mi hijo decir el valor de tasación de mi casa en un corredor mientras yo estaba vivo en una cama a 4 metros de distancia. Nadine dijo algo más bajo que no capté. Clifton dijo, la camioneta, el equipo del taller, la cuenta en Farmers First, deberíamos saber cómo están las cosas, eso es todo lo que digo. Y Nadine dijo, sin protestar, solo aclarando, él mantiene la cuenta del taller por separado. Ella sabía de la cuenta del taller. Sabía que estaba separada. Eso no era información general. Se lo había dicho específicamente, una vez,
durante una cena, porque me había preguntado sobre mis finanzas de una manera que yo había creído era preocupación casual. Ahora entendí que no había sido casual. Cerré los ojos. El monitor pitaba regularmente a mi lado. Mi corazón hacía lo que se supone que debe hacer, marcando el tiempo, manteniéndome aquí, cumpliendo con su trabajo. Pensé en Earl Pruitt muriendo a los 63 sin nada más que tierra y reputación. Pensé en Gloria en las últimas semanas, su mano en la mía, diciéndome que me mantuviera fuerte por los hijos. Pensé en la mecedora en el taller con las patas a medio lijar y en el nieto de Mitch que todavía no había nacido y que algún día aprendería a mecerse en esa silla. No estaba muerto. No me estaba muriendo. Y iba a tener que decidir qué hacer con lo que acababa de aprender. No dije nada ese día. Ni el siguiente. He sido un hombre paciente toda mi vida, la paciencia fue cómo construí el negocio, cómo sobreviví la enfermedad de Gloria, cómo gestioné 30 años de contratistas y clientes y las 1000 pequeñas injusticias que vienen con dirigir cualquier cosa. Sé la diferencia entre la paciencia que es fortaleza y la paciencia que es evasión, y lo que practicaba en esos días era la primera. Estaba observando. Estaba evaluando. Porque lo que había escuchado en el corredor podría haber sido, si era generoso, si estaba dispuesto a ser generoso, el revuelo práctico y asustado de hijos que acababan de ser confrontados con la mortalidad de su padre y no sabían cómo sostenerla. He visto a personas responder al miedo con logística antes. No es admirable pero es humano, y estaba dispuesto a darles el beneficio de la interpretación antes de concluir lo peor. Así que observé. Clifton vino los 2 días y estuvo atento y me trajo los libros de crucigramas que me gustan y se sentó conmigo 2 horas cada tarde hablando de cosas que no tenían nada que ver con casas, camionetas o cuentas en Farmers First, y parecía genuino, y pensé, quizás era solo el miedo hablando. Nadine venía todos los días, a veces 2 veces, traía comida de la cafetería de la calle Clement que sabía que yo prefería a la comida del hospital, y me sostenía la mano cuando el doctor Mars hablaba de los cambios de medicación y hacía buenas preguntas que me alegraba que alguien estuviera haciendo. Y pensé, quizás lo escuché mal. Quizás el contexto era diferente de cómo sonaba. Soy un hombre que cree en darle a la gente el espacio para ser mejor que su peor momento. Les di el espacio. Lo que ocurrió en la segunda semana de mi estancia en el hospital me dijo que el espacio había sido desperdiciado. Mi abogado es un hombre llamado Walt Grover que ha manejado mis asuntos durante 15 años y en quien confío completamente. Tiene poco más de 60 años, es un hombre cuidadoso y minucioso, el tipo de abogado que lee todo 2 veces y cobra en consecuencia, lo cual nunca me ha importado porque la doble lectura me ha ahorrado dinero más de una vez. El día 8 de mi estancia en el hospital, Walt me llamó al móvil. No para saber cómo estaba, Walt es profesional y no es del tipo que visita, sino porque había recibido, la tarde anterior, una consulta de un bufete de abogados en Columbus preguntando sobre la estructura de mi patrimonio y específicamente sobre si alguno de mis activos estaba en fideicomiso o tenía designaciones de beneficiarios existentes. La consulta había llegado, me dijo Walt con su manera cuidadosa y medida, de un bufete que él reconocía como uno que se ocupa de planificación patrimonial y transferencias de activos. Dijo, Leonard, le llamo porque pensé que debería saberlo antes de que yo les responda. Estaba sentado en mi cama de hospital cuando me contó esto. La luz de octubre entraba por la ventana en largos ángulos planos de tarde. Le pregunté quién los había contactado. Me dijo que la consulta había llegado a través del abogado de Clifton. Mi hijo había contratado a un abogado para indagar en la estructura de mi patrimonio mientras yo estaba en una cama de hospital en el 8º día de un episodio cardíaco. Sostuve el teléfono un momento y miré la estructura del estacionamiento por la ventana y pensé en Earl Pruitt y en lo que él habría hecho. Sabía exactamente lo que habría hecho. Le dije a Walt que respondiera que todos los asuntos relativos a mi patrimonio se gestionaban exclusivamente a través de su despacho y que cualquier consulta adicional debería dirigirse a él y no sería respondida sin mi autorización escrita explícita. Walt dijo, entendido. Luego dijo, en voz baja, Leonard, ¿está usted bien?
Dije, mejor de lo que estaba. Le llamaré cuando esté en casa. Él dijo, aquí estaré. Me fui a casa el día 11. Clifton y Nadine vinieron ambos a llevarme, lo cual les dejé hacer, y el trayecto a casa fue ordinario y cuidadoso y lleno del tipo de conversación que tienen las personas cuando están siendo cuidadosas, el tiempo, el horario de medicación, si tenía suficiente comida en casa. Nadine había llenado mi nevera mientras estaba en el hospital. Lo cual noté y por lo cual estuve genuinamente agradecido, porque fue una cosa amable hecha sin que se lo pidieran. Clifton metió mi bolsa dentro y revisó el termostato y se aseguró de que las barras de apoyo en el baño que yo había instalado 2 años antes estaban seguras. Los dos estaban haciendo las cosas correctas. Las cosas físicas correctas. Y me senté en mi cocina después de que se fueron y pensé en la llamada de Walt y en el valor de tasación de mi casa pronunciado en un corredor de hospital y en la cuenta del taller que Nadine había archivado en un rincón de su conocimiento para un momento en que pudiera ser útil, y pensé en qué tipo de relación tenía realmente con mis hijos frente al tipo que me había estado diciendo a mí mismo que tenía. Porque esas dos cosas, estaba aprendiendo, no eran lo mismo. Mi vecino Mitch pasó a la mañana siguiente a tomar café, como había estado haciendo durante 22 años, y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y dijo, «Tienes cara de estar pensando en algo pesado». Le conté todo. No porque necesitara consejo, ya sabía lo que iba a hacer, sino porque Mitch es el tipo de hombre que escucha sin interrumpir y sin juzgar y sin calcular, y a veces solo necesitas decir algo en voz alta a una persona así para confirmar que es real y no algo que imaginaste. Cuando terminé, Mitch estuvo en silencio un momento y luego dijo, «¿Qué vas a hacer?». Dije, «Voy a hacer lo que debería haber hecho hace 2 años». Asintió y se sirvió más café y dijo, «Bien». Esa fue toda la conversación al respecto. Así es Mitch. Por eso me ha alegrado tenerle durante 22 años. Pasé 3 semanas después de llegar a casa recuperando fuerzas y poniendo mis asuntos en orden, ambas cosas requirieron paciencia y deliberación y la disposición a trabajar a un ritmo más lento de lo que estaba acostumbrado. El programa de rehabilitación cardíaca en que me inscribió el Dr. Marr se desarrollaba 3 mañanas a la semana y estaba atendido por personas que eran directas sobre el trabajo de reconstruir la función física de una manera que respetaba enormemente, sin ánimos falsos, sin precaución excesiva, solo aquí está el trabajo, aquí está el ritmo, aquí está el progreso. Apliqué el mismo enfoque al otro proyecto. Me reuní con Walt 2 veces en esas 3 semanas. Repasamos todo, el testamento, las designaciones de propiedad, las cuentas, los activos empresariales que todavía tenía de la venta, el equipo del taller y la camioneta y el pequeño pedazo de tierra de Kentucky que había heredado de Earl y nunca vendido porque no podía traerme a hacerlo. Reestructuramos. No con ira, quiero ser claro sobre eso porque la ira habría sido el instrumento equivocado para este trabajo, y soy lo suficientemente viejo para saber que las decisiones tomadas con ira tienden a ser decisiones que hay que rehacer más tarde cuando la ira se ha enfriado. Reestructuré con claridad de intención y la precisión fría de un hombre que ha pasado su vida construyendo cosas correctamente la primera vez porque conoce el coste de hacerlo mal. Cuando terminamos, Walt miró los documentos revisados y dijo, «Esto es muy minucioso». Yo dije, «Debería serlo». Tuve una buena razón para ser minucioso. No preguntó cuál era la razón. Walt nunca pregunta lo que no necesita saber. Solo se asegura de que el papeleo diga lo que uno quiere que diga. La conversación con Clifton ocurrió un domingo de noviembre, 5 semanas después de llegar a casa. Le llamé y le pedí que condujera hasta aquí, solo él, sin Seré, sin los niños. Escuchó algo en la solicitud y vino sin poner objeciones, lo cual me dijo que había estado esperando esto, lo cual me dijo que sabía en algún nivel que algo había sido observado y no abordado. Se sentó frente a mí en la misma mesa de la cocina donde había tomado café con Mitch, y le conté lo que había escuchado en el corredor el tercer día. Le conté la llamada de Walt el 8º día. Se lo dije con claridad y sin pausas teatrales ni escalada emocional, de la manera en que le habría dicho a un contratista que su trabajo no cumplía las especificaciones, aquí está lo que ocurrió, aquí está lo que sé, aquí está lo que significa.
Palideció. No la palidez de un hombre atrapado que finge inocencia, sino la palidez de un hombre confrontado con algo preciso que está sintiendo todo el peso de esa precisión por primera vez. Dijo, papá, la conversación en el corredor, tenía miedo. No sabía qué iba a pasar y... Dije, Clifton. Entiendo tener miedo. Lo que no entiendo es el abogado. Cerró la boca. Miró la mesa. Dijo, muy suavemente, eso fue una estupidez. Fue una estupidez de verdad y lo supe cuando lo hice y lo hice de todas formas porque Seré pensó que deberíamos saber cómo estaban las cosas y la dejé empujarme en una dirección que no debería haber tomado. Me quedé con eso un momento. Seré. No había pensado en Seré como una parte significativa de esto, había atribuido la iniciativa a Clifton, pero escucharle decir su nombre en esa oración reorganizó ligeramente mi comprensión. Sin excusarle, él hizo la llamada, él contrató al abogado, es un hombre adulto responsable de sus decisiones, pero añadiendo una dimensión que no había considerado del todo. Dije, necesito que entiendas algo, Clifton. Tengo 76 años. Tuve un episodio cardíaco. Tampoco me estoy muriendo, y aunque lo estuviera, soy yo quien decide qué pasa con lo que he pasado la vida construyendo. No tú. No seré. No un abogado en Columbus que no sabe mi nombre de un número de expediente. Yo. Levantó la vista hacia mí y sus ojos estaban húmedos y dijo, lo sé, papá. Lo sé. Yo dije, necesito que actúes como si lo supieras. Él dijo. Lo haré. Creo que lo decía en serio. Si decirlo en serio es lo mismo que hacerlo es algo que solo el tiempo confirmará. La conversación con Nadine fue diferente y en algunos aspectos más difícil, porque Nadine es más complicada que Clifton y nuestra relación tiene más capas, más historia, más de gloria en ella, y cuando algo tiene más de gloria en ello duele más cuando va mal. Fui a su casa, que fue mi elección, la quería en su propio terreno, sin la dinámica de que ella fuera una invitada en mi mesa. Nos sentamos en su sala de estar y le conté la conversación del corredor, y le conté lo que sabía sobre la cuenta del taller, y observé cómo su cara hacía algo complicado y genuino, no el movimiento rápido y defensivo de una persona atrapada en algo pequeño, sino el movimiento más lento y más difícil de una persona reconociendo algo sobre sí misma que no sabía que estaba allí. Dijo, no sabía que lo estaba haciendo. Con la cuenta. Yo dije, creo que sí lo sabías, Nadine. Creo que la archivaste de la manera en que las personas cuidadosas archivan las cosas, sin decidir nada todavía, solo manteniéndola disponible. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, después de todo, después de que todo se derrumbó, juré que nunca volvería a ser tomada por sorpresa. Y creo que traje eso a todo, incluyendo cosas a las que no pertenecía. Miré a mi hija. Pensé en la chica de 14 años que había llorado más que nadie en el funeral de Gloria y a quien yo había abrazado en el estacionamiento durante 20 minutos mientras se desahogaba. Dije, entiendo de dónde viene eso. De verdad. Pero la habitación de hospital de tu padre no es un lugar para practicar la preparación. Ella dijo, no. No lo es. Dijo, lo siento, papá. Lo dijo de la manera en que Gloria decía las cosas que quería decir completamente, directamente, sin calificaciones, sin amortiguación. Yo dije, lo sé. Y también lo decía en serio. Terminé la mecedora en diciembre. La hija de Mitch tuvo a su bebé el 14, una niña a la que llamaron June, lo cual me pareció un nombre precioso para un bebé de invierno, algo cálido ya integrado en él. Llevé la silla un sábado por la tarde y la hija de Mitch lloró cuando la vio, lo cual no esperaba y lo cual me requirió mirar un punto en la pared un momento hasta recuperar la compostura. Se sentó en ella allí mismo en la sala con June en brazos y se meció, y las juntas aguantaron y el acabado era suave y las proporciones eran correctas, todo lo que me había propuesto cuando empecé en septiembre antes de que mi corazón tuviera otras ideas. Mitch observaba desde la puerta con las manos en los bolsillos y me miró con una expresión que lo decía todo sin decir nada, que es su don particular y una de las razones por las que he valorado su amistad durante 22 años.
Conduje a casa en el frío de diciembre y me senté en mi cocina y pensé en lo que los últimos 2 meses me habían enseñado. Había estado enfermo. No estaba muerto. La distinción importaba enormemente, no solo médicamente sino moralmente, prácticamente, en todas las maneras en que la vida de un hombre puede tener forma. Estar enfermo es algo que te ocurre. Dejar que las personas a tu alrededor decidan que enfermo está lo suficientemente cerca de desaparecido como para empezar a hacer arreglos, eso es algo en lo que tienes algo que decir. Había elegido tener mi decir, con claridad y sin disculpas, y las relaciones que tenía con mis hijos eran, en la secuela, más honestas de lo que habían sido antes, lo cual es incómodo y también necesario, porque la honestidad es aquello sobre lo que las relaciones se construyen o no se construyen, y las que no están construidas sobre ella eventualmente caen de la manera en que caen las estructuras cuando la base está mal, no de golpe, sino pieza a pieza, de maneras que parecen mala suerte pero que en realidad son solo física. Sé de cimientos. Pasé mi carrera asegurándome de que fueran correctos. No iba a dejar los míos propios sin examinar. Me llamo Leonard Pruitt. Tengo 76 años. Estuve enfermo el pasado octubre. No estoy muerto. Y todo lo que construí sigue siendo mío, y será mío, hasta que yo decida otra cosa. Eso no es poca cosa. Eso es, de hecho, todo.